Bueno, buen día o buenas tardes a quienes estén participando de la 19ª reunión argentina de agrometeorología. Mi nombre es Pedro Blanco y en esta ocasión les vengo a presentar un trabajo que hicimos en conjunto con la doctora Moira Doyle en el marco de mi tesis doctoral. A este pequeño trabajo lo titulamos como Evolución y tendencia de las tierras secas en Argentina durante las últimas décadas y nos centramos en este estudio para el periodo 1961-2018. En una primera instancia, entendemos que las tierras secas se definen como aquellas áreas en las que se encuentran los climas áridos, semiáridos y subhúmedos secos, exceptuando las zonas polares y subpolares, así como las áreas hiperáridas, que son consideradas como verdaderos desiertos, cuya característica principal es que predomina durante cierta época del año, durante gran parte del año, el déficit hídrico, es decir, la faltante de agua, donde la pérdida de esta agua por evapotranspiración iguala o supera la precipitación. Esta condición climática puede afectar diversas actividades económicas, como así también el ambiente natural, y también tiene efectos en las actividades agropecuarias porque, por ejemplo, los cultivos o el ganado tiene que adaptarse justamente a esta faltante de agua durante cierta época del año. En la República Argentina, más de la mitad del territorio está ocupada por tierras secas y en este espacio habita aproximadamente el 22% de la población, según el censo del año 2010. Entonces, este trabajo se fundamenta en ver, digamos, si la extensión de tierras secas varía a través del tiempo o esto es invariante, digamos. Entonces, el objetivo de este trabajo es analizar la variabilidad temporal de las tierras secas, como así también su tendencia a nivel nacional durante las últimas décadas, es decir, durante el periodo de 58 años que va desde 1961 hasta el 2018. Para la detección de tierras secas en Argentina se utilizó el índice de aridez, que es un índice de aplicabilidad global y bastante sencillo de calcular, el cual expresa el grado de déficit o exceso de agua en el ambiente en términos de la relación que se produce entre la precipitación y la demanda evaporativa de la atmósfera. Ahí pueden encontrar la ecuación del índice de aridez, que como les comentaba es bastante sencillo de calcularlo porque consiste en un cociente entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial anual, las cuales ambas están expresadas en milímetros y al hacer el cociente las unidades se cancelan, entonces por eso el índice de aridez no tiene unidad de medida. Pero lo importante es que a partir desde este índice de aridez, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación han realizado una categorización de este índice basándose en esta propiedad, digamos. Entonces, acá en este cuadro podemos ver claramente que, por ejemplo, según la UNEP, que es la sigla en inglés del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha categorizado los climas que van desde lo hiperárido hasta lo húmedo, desde un menor índice de aridez a un mayor índice de aridez respectivamente, pasando por los climas áridos, semiáridos y subhúmedos secos y subhúmedos húmedos. Y por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación también ha propuesto su categorización en función de estos tipos de clima y del índice de aridez, donde aquellas tierras que corresponden al clima hiperárido son consideradas como tierras desérticas. Después, los climas áridos, semiáridos y subhúmedos secos comprenden lo que son las tierras secas, que va a ser nuestro foco de estudio. Y aquellos climas que son subhúmedos, húmedos y húmedos para la UNEP, en este caso son consideradas como tierras húmedas. Entonces acá podemos encontrar distintos tipos de climas asociados, digamos, a las tierras secas. Eh, entonces, para poder calcular este índice se utilizaron datos de temperatura media, máxima y mínima anual y precipitación anual para el periodo de 58 años de 1961 hasta el 2018 para el sector continental de la República Argentina. La base de datos que se utilizó para este trabajo fue la base de datos CRU en su versión 4.03 en un grillado de alta resolución de 0,16 grados de latitud por 0,16 grados de longitud. Cabe destacar que la precipitación anual es un dato bastante sencillo de obtenerlo en estaciones meteorológicas, pero en el caso de la evapotranspiración potencial anual, como no se mide, digamos, en muchas estaciones meteorológicas en nuestro país, entonces diversos autores proponen que se utilicen distintos métodos para poder estimar esto en función de otras variables. Y en este caso, nosotros utilizamos la temperatura como un indicador para poder estimar la evapotranspiración potencial según distintos métodos. En este caso se escogieron tres métodos que son los más utilizados y que se muestran ahí.
El primero de ellos es el método de Thorway, que es el más antiguo, digamos, para nuestro estudio, propuesto en 1948. Este autor calcula lo que es el índice anual de calor en función de la temperatura media mensual, y este índice lo que hace es representar la eficiencia energética de la temperatura para poder evapotranspirar. En segundo lugar, también se tomó el método de Holdridge, el cual utiliza el concepto de biotemperatura, es decir, el promedio de temperaturas diarias entre 0 y 30 grados centígrados, que representa básicamente el rango de crecimiento vegetativo de las plantas en base a sus procesos fisiológicos, como por ejemplo la transpiración. Y también se tomó el método propuesto por Hargreaves y Samani, que es uno de los más recientes, digamos, para nuestro estudio, en el cual, además de todas estas propiedades, también considera la radiación extraterrestre o radiación solar entrante de onda corta, que es en función de la latitud. Entonces, para nuestro trabajo utilizamos estos tres datos y vamos a obtener distintos resultados. Entonces, en lo que respecta al procedimiento para poder cumplir con los objetivos, en una primera instancia lo que se hizo fue calcular el índice anual por método y por año dentro del periodo de estudio. En segundo lugar, lo que se hizo fue identificar las áreas por cada categoría del índice de aridez, tanto de los tipos climáticos como de los tipos de tierras, para cada año dentro del periodo 1961-2018. En tercer lugar, se calculó el área por categoría del índice de aridez y para las tierras secas, es decir, sumamos las áreas de climas áridos, semiáridos y subhúmedos secos a nivel nacional. En cuarto lugar, elaboramos gráficos de series de tiempo por método y por categoría del índice y para las tierras secas. Y por último, lo que hicimos con estas series de tiempo fue detectar la tendencia a través del método de regresión lineal simple y evaluamos su significancia con el test no paramétrico de Mann-Kendall con un alfa del 5%. Como resultado de este procesamiento, lo primero que pudimos observar es que más de la mitad del territorio de la República Argentina está ocupado por tierras secas. Sin embargo, el porcentaje de área que ocupan estas tierras secas en el país puede llegar a variar en función del índice de aridez calculado con los distintos métodos de estimación de la evapotranspiración potencial. Por ejemplo, el índice de aridez calculado con el método de Hargreaves expresa que entre un 65 y un 95% del país está ocupado por tierras secas, mientras que, por ejemplo, para los índices de aridez de Thorway y Holdridge, estas tierras secas se extienden entre un 45 y un 80%. Otra característica importante que pudimos observar es que el índice de aridez calculado con el método de Hargreaves presenta una variabilidad interanual mucho más marcada que los otros dos índices. Entonces, en esos gráficos claramente podemos ver las mayores variaciones que experimenta el índice de Hargreaves a comparación de los otros índices a través del periodo de estudio. Con respecto a los índices de Thorway y Holdridge, presentan una variabilidad interanual bastante similar, con valores, digamos, también aproximados, pero existen algunas pequeñas diferencias que se dan que se debe justamente a los distintos métodos de cálculo. Sin embargo, estos dos índices de aridez, el de Thorway y Holdridge, tomados en conjunto y comparados con el índice de aridez propuesto por el método de Hargreaves, presentan bastantes diferencias. Con respecto a los distintos tipos de clima, podemos notar que, por ejemplo, el clima semiárido varía entre un 30 y un 50% de extensión del país y el subhúmedo seco varía entre un 10 y un 20% para los tres índices. Sin embargo, una diferencia notable que ocurre entre los valores que propone cada índice es que el clima árido, por ejemplo, tiene un área mucho más amplia para el índice de Hargreaves, que varía entre 10 y 40%, mientras que los índices de Thorway y Holdridge, este tipo de clima solamente ocupa entre un 0 y un 10% de extensión del país. Si nosotros miramos el gráfico, podemos ver claramente cómo la extensión de climas áridos presenta un menor valor respecto a los otros tipos de clima para los índices de Thorway y Holdridge, mientras que, por ejemplo, para el índice de Hargreaves, el clima árido tiene una mayor extensión que, por ejemplo, el clima subhúmedo seco. Sin embargo, una coincidencia de los tres índices es que, por ejemplo, las tierras secas en nuestro país son predominantemente semiáridas, y esto es consistente para los tres índices. Pero la segunda categoría que más contribuye a la extensión de tierras secas es la árida para el índice de Hargreaves, a diferencia de los índices de Thorway y Holdridge, donde la segunda categoría que más contribuye a la extensión de las tierras secas es el clima subhúmedo seco.
Otra particularidad importante que detectamos en las series de superficie de tierras secas para cada uno de los métodos es que presentan una similar evolución a través del periodo de estudio. Por ejemplo, lo primero que pudimos ver es que independientemente de los valores, siguen teniendo una tendencia en ciertos periodos a incrementos o disminuciones que se dan en la extensión de tierras secas. Por ejemplo, desde 1961 hasta 1984 se observa una disminución bastante progresiva en la superficie de tierras secas para los tres índices, donde luego, de 1984 hasta 1988, los valores se incrementan rápidamente para luego disminuir de forma repentina hasta 1992 y luego aumentar también de forma repentina hasta 1996. Luego, a partir desde este año hasta el 2000, hasta el año 2000, ¿sí? Se reducen nuevamente la extensión de tierras secas y luego del año 2000 se observa un rápido incremento hasta llegar al 2009, donde se muestra, digamos, una mayor variabilidad, pero se observa una reducción de las tierras secas hasta el final del periodo de estudio, el 2018. Entonces, acá claramente podemos ver que independientemente del método, las tendencias por subperiodos dentro del periodo completo se pueden identificar y que esto nos queda, digamos, pendiente para evaluarlo a futuro en otras investigaciones, como así también las causas del por qué, digamos, surgen estas tendencias que son consistentes entre sí y que son detectadas por los distintos métodos. Analizamos las tendencias de las series de superficie de tierras secas. Lo primero que pudimos ver es que han tenido una tendencia negativa o una disminución que fue no significativa a través del tiempo y que fue con distintas magnitudes según el índice. Por ejemplo, ahí podemos notar que la extensión de tierras secas ha disminuido en una mayor magnitud para el índice de Hargreaves que para los índices de Thorway y Holdridge. Sin embargo, si analizamos también las tendencias de las superficies de cada uno de los climas que constituyen, por definición, digamos, a las tierras secas en nuestro país, pudimos detectar algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, el clima árido ha experimentado una disminución en mayor magnitud que los otros tipos de clima, y esto ocurrió también para los tres índices. Sin embargo, por ejemplo, pudimos ver que las regiones áridas han aumentado para el índice de Holdridge y han disminuido para los otros dos índices, como así también en la superficie subhúmeda seca hubo un aumento con respecto al índice de Torway y un decrecimiento para los índices de Holdridge y Hargreaves. Entonces, básicamente, digamos, presentan distintos tipos de tendencias, pero para los tres índices y para el clima semiárido es consistente, digamos, esta disminución, a pesar de que los valores son no significativos según el test empleado. Lo que sí se pudo detectar, digamos, es que las tierras secas han disminuido porque los climas semiáridos también han disminuido. Como conclusión de este trabajo, bueno, destacamos que en este caso analizamos las tendencias y evoluciones temporales de las series de superficie de tierras secas en el país, como así también de las series de superficies ocupadas por los distintos tipos de climas que componen las tierras secas en Argentina. Eh, lo primero que me gustaría mencionar es que esto está dentro del marco de lo que es mi tesis doctoral, y acá quisimos hacer una breve presentación de los resultados que vamos obteniendo para que puedan ser discutidos y analizados, pero también destacamos que las causas y consecuencias que todos los resultados que fui describiendo, digamos, eso todavía no lo investigamos, pero queda como motivación, digamos, a futuro para poder seguir la investigación. Bueno, en general destacamos que las tierras secas tuvieron una disminución no significativa, pero que hubo algunas diferencias según los métodos de cálculo y que esta investigación permitió un poco hacer esa comparación entre los distintos métodos. En general, los métodos de Thorway y Holdridge presentan una similar evolución y variabilidad temporal de la extensión de tierras secas, a diferencia del método de Hargreaves, que tiene justamente una mayor variabilidad y valores más altos, principalmente para el clima árido, que es uno de los climas que constituyen las tierras secas. Entonces, esas diferencias nosotros pudimos notar en esta investigación, pero quedaría para futuro como motivación poder indagar, digamos, el porqué de estas diferencias, yendo un poco más allá de la parte metodológica. Y principalmente o centrados en esta investigación, los resultados que se han obtenido podrían llegar a contribuir a un diagnóstico en la detección de las áreas susceptibles a la desertificación, porque las tierras secas
son las más afectadas en términos de las distintas actividades que afectan y que llegan a degradar parcial o totalmente los suelos. Entonces, nosotros pretendemos con este trabajo que, más allá de la discusión que se pueda llegar a generar, que los resultados puedan contribuir, digamos, a diagnosticar dónde se encuentran las áreas, las tierras secas y cuáles pueden llegar a ser las más susceptibles a sufrir este proceso o esta amenaza climática. Asimismo, también destacamos que este trabajo nos permitió hacer una comparación, una evaluación de cuál podría llegar a ser el método más adecuado para representar a las tierras secas. Particularmente, no pensamos que exista un mejor o peor método, simplemente que hay que tener en cuenta las limitaciones y las formas de representar los distintos tipos de climas y las tierras secas que pueda llegar a tener, digamos, cada uno de estos métodos. Así que bueno, estoy abierto a cualquier consulta y muchísimas gracias por su atención.